Hola, hola, mi nombre es Lu y vamos a hablar de la empatía y de la asertividad. ¿Vale? Vamos a ello. ¿Qué es la empatía? Según el diccionario y según el concepto genérico de qué es la empatía es la capacidad que tienes de ponerte en el lugar de los demás, en los zapatos del de enfrente, ¿vale? Y yo aquí quiero aclarar que desde mi punto de vista este concepto es una rata, está equivocado totalmente. Hay un concepto en física que me gusta mucho que dice que, las partículas están en constante movimiento y que una partícula no puede estar nunca en la posición de la otra partícula, porque en cuanto se pusiese en su posición, la que estaba en esa posición se movería. Es decir, que es totalmente imposible que dos partículas estén en la misma posición en el mismo momento a la vez. Pues con la empatía para mí pasa lo mismo. Es imposible que tú te pongas en el lugar de otra persona porque en el momento en que te vas a poner, esta persona se ha desplazado. En el momento que yo me pongo en los zapatos de la otra persona, he tenido que expulsar a esa persona para yo ponerme sus zapatos. Sé que esto lo estoy poniendo un poco así, pero quiero que entendamos muy bien, sobre todo para la gente que se frustra mucho porque no consigue llegar a empatizar o porque muchas veces dice, jo, es que no consigo entenderte, no consigo saber qué es lo que me estás queriendo decir o cómo te estás sintiendo, porque es materialmente improbable. Más bien materialmente no, físicamente improbable. Vale, entonces yo quiero que definamos la empatía como la capacidad que tiene el ser humano de entender al de enfrente. De entender al de enfrente. ¿Vale? Pero es muy difícil que yo me ponga en su piel, más que nada también porque las experiencias que yo viva y las experiencias que él ha vivido pueden ser totalmente diferentes. Desde el punto de vista de que a lo mejor su nivel de autoestima y el mío es diferente. El cómo le afectan las cosas y cómo me afectan a mí las cosas es diferente. El cómo afrontamos la vida es diferente. Y el cómo nos enfrentamos y luchamos por las adversidades y conseguimos superar los problemas seguramente sea de forma diferente. Entonces es físicamente improbable que yo me pueda poner en tu lugar. Entonces yo lo que puedo hacer es acercarme lo máximo a ti para entenderte todo lo que se pueda y poderte plantear lo que yo haría si estuviese en tu situación. Pero simplemente os voy a plantear esta situación para que veáis cómo la empatía es bastante complicada y es un tema un poco complejo, ¿vale? Si yo veo que alguien se cae por la calle y se hace una herida y se pone a llorar desconsoladamente, ¿vale? Yo puedo pensar de dos maneras. Una, si yo hubiese venido de la guerra donde me han disparado, donde me he peleado, donde me he desangrado, donde lo he dado todo y al final he sobrevivido, para mí el que me caiga y me haga un raspón es una tontería. Me voy a reír. Pero para una persona que a lo mejor no se ha caído en su vida, no le han dejado caerse, han evitado que se caiga, ay no, porque pobrecita, ay no, cógela, mejor cógela para que no se tropiece, mejor tal. Para esa persona que la han tenido un poco sobreprotegida o que ha vivido una burbuja, caerse puede ser un mundo. Entonces, si yo que he estado en la guerra veo a una niña que se cae y llora desconsoladamente, una niña, una persona, quien sea, que se cae y llora desconsoladamente, ¿cómo voy a empatizar? Porque yo empatizo con mi historia. Y mi historia es, ¡buah, qué tontería! Porque está llorando. Entonces, para mí, la empatía en este punto es realmente pensar que no todo el mundo ha tenido que pasar por lo que yo he pasado y que a la gente le pueden afectar las cosas de manera diferente. Entonces, a mí a lo mejor caerme a día de hoy, que he vivido la guerra, no me afecta, pero a otra persona sí que le puede afectar. A mí, cuando me ha pasado una situación de haber estado dolida o que me haya hecho daño, ¿qué me hubiese gustado que me hiciesen? ¿Me hubiese gustado que alguien me pusiese la mano? Pues voy a ponerle yo la mano a esta niña. ¿Me hubiese gustado que alguien me curase la herida? Pues voy a intentar curarle yo la herida a esta niña. O a esta persona. Esa es la empatía desde este punto. La empatía tiene múltiples beneficios. Es buena para nuestro bienestar emocional, nos ayuda a desarrollar mejor nuestras habilidades sociales porque nos ayuda a entender mejor a otra persona. Hace que conectemos mejor con las personas porque nos comunicaremos mejor. También hace que nuestra autoestima esté mucho mejor y que nos valoremos mejor a nosotros mismos al ser capaces de entender a los demás. También creemos que los demás son capaces de entendernos a nosotros o nos explicaremos mejor para que nos puedan entender. Hay un montón de beneficios que tiene el saber desarrollar la empatía. Y bueno, la pregunta que todo el mundo se hace, si con empatía se nace o la tenemos que ir construyendo poco a poco. Pues la verdad es que hay estudios que dicen que con la empatía se nace. Es más, un bebé desarrolla empatía a partir de los 3 meses de edad.
Obviamente luego el desarrollarla y el hacer una buena gestión de las emociones para tener una mejor empatía, para saber empatizar mejor, eso sí que es totalmente construido por cada persona, ¿vale? Pero los primeros rasgos de empatía, esos son 100% innatos, ¿vale? Esto se ve en los 3 meses de edad porque la empatía reside en las neuronas espejo. Por eso muchas veces entras, me encanta, porque entras a una guardería y de repente un bebé llora y de repente ya todos los demás se ponen a llorar, ¿vale? ¿Por qué? Porque imitan a este bebé. ¿Por qué? Porque se sienten tristes, porque este bebé también está triste. Eso no es empatía, pero ahí empieza, ¿vale? Y cuando ya un bebé, cuando ya un niño pequeño realmente se ve que desarrolla la empatía, es cuando ve que esto ya no se hace de bebé, se hace pues a partir de los 3 años o algo así, que es cuando un niño está llorando, en vez de ponerme a llorar, ya voy directamente a la profe o a la mami y se lo llevo al niño como para que le dé cariño. Oye, que sepa que necesita mimo. Entonces yo cada vez que veo eso a un niño pequeño es que se me cae el corazón y digo, pero será mono. Pues eso es la empatía. El niño dice, ¿qué me sirve a mí cuando estoy mal? Los mimos de mami. Pues si yo te llevo a mami, pues tú estarás bien. Y eso se hace desde pequeñito, porque como los niños son tan emocionales y sobre todo de 0 a 6 es cuando se desarrollan todas las emociones, pues ahí es donde más se nota los niños empáticos, los que son menos, los que las van desarrollando más y los que todavía están trabajando con neuronas espejo y siguen imitando lo que ven. Que igual que te digo que un niño llora, los demás lloran, también cuando tú le estás haciendo carantoñas a tu hijo, te empiezas a reír, el bebé se empieza a reír y nadie sabe de qué se está riendo. Y bueno, ahora para desarrollar un poco la empatía os voy a enseñar algunos tips que os van a venir genial si queréis trabajarla y ser más empáticos con los demás, ¿vale? Lo primero es, os lo sabéis, es escucha activa. Aquí lo primero que tengo que recalcar es que sepáis la diferencia entre escuchar y oír. Escuchar y oír no es lo mismo. Cuando tú escuchas, tú simplemente escuchas lo que te está contando, te interesas por lo que te está contando, pones foco en lo que te está contando la otra persona. Cuando oyes, simplemente has oído lo que te está diciendo y ya estás pensando en lo que tú le quieres responder. Ya estás pensando en tu historia y lo único que quieres es que se calle la otra persona para contarle tu película. Entonces, para trabajar la empatía, no oímos, sí escuchamos, ¿vale? Y hay que escuchar de una manera activa, involucrándote en lo que te está contando y en vez de intentar contarle tu película, cuando ella termine, incluso hacer alguna pregunta de lo que te ha contado. Implícate emocionalmente con lo que te está contando. Interésate por lo que te está contando. Y así trabajaremos este tip. Vamos con el siguiente tip. Es evitar los prejuicios. Y ahora me va a ir gente diciendo que bueno, que es que yo no tengo prejuicios porque yo los evito a toda costa, tal. Pues te están mintiendo. Que sepas que los prejuicios los utiliza el cerebro para una técnica de defensa. Hace millones de siglos, cuando vivíamos en tribus, el cerebro necesitaba automatizar ciertos comportamientos para defenderse. Y cuando vivían en una tribu y venía alguien que era diferente, se tenía que defender porque no se sabía si iba a ser atacado o no. Entonces automatizaba el cerebro rápido como peligro, 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 nos atacan y tenían que actuar en consecuencia, ¿vale? Es verdad que igualmente se equivocaban porque a lo mejor nadie les quería atacar, simplemente venía gente de otra tribu a preguntar, oye, ¿tenéis comida? ¿La podemos compartir? Pero bueno, ellos funcionaban así. Entonces, que sepas que los prejuicios que tenemos es un mecanismo de defensa que tiene nuestro cerebro y que lo automatiza sin quererlo. Es verdad que ahora vivimos en un mundo muy heterogéneo donde hay gente de todos lados, de todos tipos, todos somos diferentes. Pero eso se nos ha quedado ahí. Entonces lo que hacemos es trabajar mucho para no tener prejuicios, que eso está genial y nos ayuda mucho más a empatizar con el de enfrente, a entender mejor al de enfrente, pero que sepáis que es algo que tenemos desde hace tiempo y que es un mecanismo de defensa que hace el cerebro, ¿vale? Así que una de las cosas importantes que hay que hacer es evitar los prejuicios, sobre todo cuando intentamos escuchar a alguien, tenemos que dejar al lado todos los prejuicios que tengamos e intentar abrir la mente todo lo que podamos. Y esto os lo cuento porque las personas con empatía no juzgan a los demás. Porque la empatía se basa en el respeto, en la tolerancia, en la aceptación de cualquier cosa que te cuente el de enfrente, el cómo se sienta por algo concreto.
El tercer tip sería abre tu mente, que va un poco ligado al anterior que os estaba comentando. ¿Vale? Abre tu mente. ¿Cómo abrimos la mente? Yendo al cine, leyendo libros, viajando, culturízate. Conoce el mundo, vívelo y siéntelo como si fueses uno de ellos, o las películas, por ejemplo. Yo siempre dicen que es que lloro mucho con las películas cuando tal, y es que digo, es que yo tengo un nivel de empatía muy alto y yo realmente soy ese personaje. Yo me meto en ese papel y estoy siendo ese personaje. De hecho, tengo mucho pánico a las películas de terror por lo mismo. Porque tú ves una peli de terror súper sádica y súper tal y te estás riendo un poco de, ala, mira, ya todo el mundo se va a cagar y mire tal cual. No, es que yo tengo un nivel de empatía tan alto que es que yo estoy dentro de la película. A mí, lo que le está pasando a esa chica, me está pasando a mí en ese momento. O sea, porque vivo las cosas intensamente y en el momento. Entonces, por eso hay muchas veces que tengo mucho miedo a las películas de miedo y luego, pues, que lloro mucho en a lo mejor las pelis de dibujos. A mí hay muchas pelis de dibujos que me hacen llorar. ¿Por qué? Porque soy muy empática. ¿Qué le voy a hacer? Yo debería ser lo contrario, debería trabajar un poco el ser menos empática. Pero bueno, no es el tema. Lo que quiero deciros con esto es abrir vuestra mente, intentar conectar más con las emociones del de enfrente y vivirlo. Culturizaros, que eso siempre os ayuda a abrir mucho la mente y todo eso. Que así vamos a lograr una mucho mejor empatía, ¿vale? Bueno, y el último tip que me gustaría comentar es el autoconocimiento. O sea, para poder entender al de enfrente, me tengo que entender yo y me tengo que conocer yo. Y realmente es lo que todo el mundo cree que hace y realmente nadie hace. ¿No os ha pasado muchas veces? ¿No os ha pasado muchas veces que sentimos que el de enfrente nos conoce mejor? ¿O que yo veo en mí cosas que los demás no ven? ¿Qué pasa ahí? Realmente yo estoy haciendo acciones o estoy tomando o estoy teniendo comportamientos que los demás ven de los cuales yo no estoy siendo consciente. Entonces es muy importante intentar ser consciente, responsabilizarse de todo lo que hacemos. Eso nos va a ayudar a tener una mucho mejor autoestima, a conocernos mucho mejor, y el hecho de conocernos mucho mejor nos va a acercar mucho más a poder entender y comprender los sentimientos de la otra persona. Pero me ha pasado muchas veces que me venga alguien que me diga, no, Lulu, si es que yo soy una persona súper positiva, y luego le escucho y sigue hablando y lo único que hace es quejarse, le cuentas algo y te dice cosas negativas y tal, pero él o ella se sigue defendiendo con que es una persona súper positiva. Y es como, ajá, sigue contándome. Entonces, yo hay muchas veces que es como que les quiero poner un espejo para que se vean realmente y que realmente vean, o a que llaman ser positivos o lo que sea. Bueno, que esto es una pequeña anécdota, pero lo que os quiero decir es que hay muchas veces que nosotros creemos que somos de una manera cuando realmente estamos siendo de otra en algunos aspectos. Por eso, a mí me encanta cuando la gente viene y me cuenta cosas de mí. Cuando la gente me dice cuál ha sido tu primera impresión sobre mí, qué es lo que piensas de mí, qué es lo que tal. Y ahí lo único que quiero es aprender, es sentir que lo que yo pienso de mí y lo que los demás ven en mí es lo mismo. Porque si no lo es, al final lo que ellos ven en mí es un lenguaje corporal, ven cómo actúo y ven lo que digo. Y al final ya sabéis que con lo que se queda todo el mundo son con tus acciones, no con lo que digas. No con lo que digas, con cómo actúas. Entonces, independientemente de que a mí me dé exactamente igual lo que piensan de mí los demás, si yo realmente tengo una idea de cómo soy yo y la gente con la que me muevo, sobre todo mi círculo más cercano, realmente tienen otra visión de mí, igual yo no me estoy viendo de manera correcta. Entonces, os vengo a traer la tarea de esta semana. La tarea de esta semana van a ser dos. La primera de todas es escuchar activamente. Siempre os digo escuchar, pero es que es lo más importante, aprender a escuchar a los demás. ¿Cómo escucho a los demás? Sin contar mi película, sin contar yo mi anécdota, sin esperar a que termine el otro para contar yo mi película sobre lo que le está contando. No. Lo único que voy a hacer es dejar que siempre hablen el de enfrente cuando vengan y me cuenten algo, ¿vale? Dejar que me hable el de enfrente, escucharle y cuando haya terminado, en vez de contarle mi película, le voy a hacer preguntas sobre lo que me está contando. Voy a mostrar interés en lo que me está contando. Y ya cuando se acaba la conversación, se cierra esa conversación. O se cierra luego ya para terminar, si tú le quieres contar algo, contar tu película, lo que te ha pasado, fenomenal. Pero primero escucho activamente, después hago preguntas sobre lo que me estás contando y cuando ya no quede más, si quieres te cuento lo mío. ¿Vale? Y la segunda tarea es, vamos a hacer una lista de cualidades que nosotros tengamos, de cosas que nosotros veamos de nosotros. Yo siempre digo que hay que recalcar muchísimo las positivas, pero hay veces que también, obviamente, tenemos defectos. Y los ponemos porque esto es nuestro yo. Y yo tengo defectos y tengo virtudes.
yo soy la bomba, tengo mucha energía, soy muy positiva, soy empática, soy tal, pero también soy cabezota, soy muy cabezota, soy a veces un poco orgullosa, a veces me cuesta empatizar con el de enfrente en ciertas situaciones que me ponen un poco nerviosa, yo qué sé, lo que sea, ¿vale? Y las tengo. Y una vez que yo tengo claro el cómo soy, voy a empezar a preguntar a mi círculo. Oye, ¿tú en este aspecto cómo me ves? ¿Qué crees que haría yo frente a esta situación? ¿Qué crees que tal? Y así, pero pregúntale a varias personas, porque así entiendes un poco cómo te ven los demás. Y luego te comparas y ves si lo que tú piensas de ti y lo que ven los demás en ti coinciden. Si coinciden es que tú te conoces o te estás en un proceso de conocerte a ti mismo. Si no coincide es porque hay algo que tú estás transmitiendo que tú no estás viendo sobre ti. Trabaja en ello. Y bueno, en este vídeo no me ha dado tiempo a hablar de la asertividad, pero no os preocupéis porque el próximo vídeo va a ser sobre la asertividad y sobre cómo comunicarnos de manera afectiva y efectiva. ¿Vale? Así que nada, mucha suerte, os deseo un feliz día y muchas gracias por escucharme y espero que apliquéis y que podáis ser muy empáticos con los demás. ¿Vale? Un besito muy grande y ya sabéis, suscribiros. Besitos.